Pirámides. Alrededor del planeta se han descubierto centenares. Se alzan en arenas desérticas. Se ocultan en junglas tropicales, silenciosas y enigmáticas. Mucho después de construidas, aún asombran e inspiran. Pero por sobre todo, las pirámides permanecen como profunda fuente de misterio. ¿Cuáles son los secretos de las pirámides? El secreto de las pirámides. Las pirámides poseen diversos aspectos enigmáticos y deslumbrantes, pero lo más impactante es sin duda su tamaño. Y ninguna pirámide es más imponente que la Gran Pirámide de Egipto. Se ubica al borde de la meseta de Giza, a metros de los entrometidos suburbios de El Cairo. Contiene más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno ubicado con notable precisión. El efecto total es tan extraordinario como impactante. Las pirámides poseen magia y misterio. Su magia toca el corazón. Y cuando lo hace, uno piensa en cómo fueron construidas, quién las construyó. El tamaño de las pirámides desafió la imaginación durante miles de años. Los primeros mitos hablan de una raza de constructores gigantes. Las leyendas modernas hablan de una raza de ingenieros superinteligentes, miembros de una civilización perdida, o incluso del espacio exterior. Ahora, el cementerio de... El doctor Zahi Hawass excavó en la meseta de Giza en busca de respuesta a estas preguntas. Después de 11 años de excavaciones, cree haber hallado los restos del pueblo que construyó las pirámides. Estos esqueletos se hallaron en un cementerio a 800 metros de las pirámides. Era un cementerio para un enorme campamento de trabajadores. Descubrimos la panadería y un área para la clasificación de pescado salado. Por eso se denominó a esto la comunidad trabajadora. No eran personas provenientes del espacio, no eran gigantes. Eran personas como nosotros. Pero exactamente, ¿cómo hicieron estos egipcios para comenzar la construcción de la pirámide? Las piedras fueron extraídas de la misma meseta de Giza. El resto fue gracias a sangre, sudor y lágrimas. El doctor Hawass estima que 20.000 hombres, trabajando en cuadrillas, podrían haber deslizado las piedras sobre rastras y rampas conectadas alrededor de la pirámide en ascenso. Deben haber demorado 30 años para completarla. Cada hogar del antiguo Egipto solía participar en la construcción de la pirámide con aportes de mano de obra, cereales, alimentos, para ayudar al rey en la construcción de su pirámide. El trabajador promedio comenzaba a trabajar desde la adolescencia y cargaba entre 3.000 y 4.000 toneladas durante los siguientes 20 años. Los esqueletos de hombres y mujeres poseían en sus espaldas la huella de haber transportado objetos pesados. También era un trabajo peligroso. Los accidentes eran frecuentes. Pero hay evidencia de conocimientos médicos, incluida la amputación. También descubrimos que poseían tratamientos de emergencia, doctores en el lugar para salvar a los trabajadores.
Sabemos que algunos tenían piernas fracturadas y se las cortaban. Uno de ellos vivió durante 14 años. Pero ¿cómo aprendieron los antiguos egipcios a construir con tal precisión? La Gran Pirámide, coronada con una terminación de oro, se construyó para el rey Keops en el 2500 a.C. Pero Keops tuvo el beneficio de un siglo de experiencia. ...16 kilómetros al sur de Giza se encuentra Saqqara, otro complejo de pirámides. Estas fueron las primeras. La pieza central es la pirámide del rey Djoser. Construida 100 años antes que la pirámide de Keops, posee 1/8 del tamaño de la Gran Pirámide. Fue el primer modelo. Pero hubo otros. El segundo modelo se encuentra a 8 kilómetros hacia el sur, en Dashur, la pirámide curva. Con la mitad del tamaño de la Gran Pirámide se construyó 50 años más tarde y debe su forma a un error del arquitecto del rey Sneferu. Promediando la construcción advirtió que el ángulo de la pirámide la haría inestable. La pirámide curva de Dashur es un buen ejemplo para demostrar que a comienzos de la cuarta dinastía, el rey Sneferu hizo lo mejor para lograr una pirámide exacta. El ángulo no pudo continuar recto, y este amplio cambio de ángulo la hizo curva. El arquitecto aprendió y supo cómo construir una pirámide auténtica. A una corta distancia, el arquitecto de Sneferu hizo otro intento. El resultado fue la pirámide roja, la primer pirámide de la historia. Posee 2/3 del tamaño de la Gran Pirámide. Esa obra maestra sería construida una generación más tarde por el hijo de Sneferu, el rey Keops. El formato de la pirámide se hizo tan popular que se construyeron más de 100 pirámides pequeñas durante los siguientes 1000 años. El viento y los saqueadores acabaron con ellas. Pero sus restos pueden verse alrededor del desierto. Las pirámides cautivaron de tal modo a las mentes antiguas que su forma fue imitada por culturas vecinas durante el primer milenio antes de Cristo. Esta es la mayor concentración de pirámides en todo el mundo. Se ubica a 1300 kilómetros de El Cairo, en el actual Sudán. Hace 2500 años, esta era la tierra de Nubia, un reino africano negro. Durante el siglo VII a.C., su poder fue tal que dominó a Egipto durante 100 años. Como los modernos sudaneses, los nubios vivían del río Nilo. Y como los antiguos egipcios, construyeron sus pirámides al borde del desierto. Pero los nubios alzaron más de 180 pirámides, casi el doble que los egipcios. Son todas más pequeñas, con un promedio entre 15 y 30 metros de alto, y el ángulo de inclinación es más pronunciado. Las excavaciones en las pirámides de Nubia a comienzos de este siglo fueron decisivas para comprender el propósito de las pirámides egipcias. Los egiptólogos sospechaban que las pirámides se habían construido para sepultar faraones, pero no había pruebas. Las pirámides egipcias fueron saqueadas en la antigüedad. Las escasas momias reales, como la de Tutankamón, se descubrieron en tumbas esculpidas en roca.
Pero las pirámides nubias proporcionaron a los arqueólogos la prueba que necesitaban. Dentro de las pirámides, sobre los muros de las cámaras, los nubios pintaron escenas funerarias. Esta exhibe la momia de una reina. Fue la confirmación de que las pirámides se utilizaban como tumbas. ¿Por qué construir una tumba con forma de pirámide? Ni las pirámides egipcias ni las pirámides nubias parecen arrojar luz sobre esta pregunta. Pero se construyeron muchas más pirámides en culturas antiguas posteriores. Todas estas pirámides surgieron en la misma época y pueden aportar pistas acerca del significado de su forma. En el segundo siglo a.C. aparecieron colinas piramidales en China. Hay un centenar, todas en las llanuras de China occidental. Estas estructuras se construyeron en arcilla y son ligeramente más pequeñas que las egipcias. Según la leyenda, aquí sepultaron al primer emperador de China. También se construyeron pirámides en Centroamérica. Entre los siglos IV y X después de Cristo, los mayas construyeron una docena de pirámides escalonadas en centros ceremoniales, dentro y alrededor de la península de Yucatán, en las actuales Guatemala y Honduras. Entre el primer siglo y el octavo después de Cristo, se construyeron más de 50 pirámides escalonadas en Teotihuacán, fuera de la actual Ciudad de México. La estructura más grande, la Pirámide del Sol, alcanza los 60 metros de altura y sorprendentemente su base es igual a la Gran Pirámide egipcia. En el año 1100, cerca del actual San Luis, Missouri, la civilización Cahokia construyó pirámides ceremoniales escalonadas utilizando capas de arcilla y arena. El misterio reside en cómo culturas tan diferentes desarrollaron la misma idea. Es muy probable que la idea para las pirámides chinas fuera importada por comerciantes provenientes de Egipto. ¿Pero las pirámides en las Américas? No hay evidencia directa de un contacto marítimo entre África y América. Sin embargo, hay pistas provocativas. En las Islas Canarias, alejadas de la costa oeste de África, hay pirámides escalonadas construidas por los guanchus, una raza que llegó desde el noroeste africano durante el primer milenio antes de Cristo. Tal vez los egipcios también llegaron tan lejos, pero ¿podían alcanzar las Américas? En algunas momias del antiguo Egipto se hallaron derivados del tabaco y la coca, plantas que solo crecen en las Américas. Quizá hubo un contacto rudimentario entre los dos continentes. La era de las pirámides en las Américas se extendió durante 1000 años. ¿Podrían echar luz sobre el significado de la forma piramidal? Las escrituras maya y azteca proporcionaron algunas pistas. Revelan un sofisticado calendario tan exacto como el utilizado en Europa en esa época. Sugiere que la cima de las pirámides se utilizaban para observar los cielos y rastrear el movimiento del sol, la luna y las estrellas. Esta no era su única función. A diferencia de las pirámides de Egipto y Nubia, las de América contaban con escalones que conducían hacia templos. Y estos templos, particularmente los aztecas, eran lugar de rituales macabros.
La evidencia arqueológica y los apuntes de los conquistadores españoles confirman que las pirámides eran templos dedicados a sacrificios humanos. Pero la astronomía y los rituales podrían haberse realizado en cualquier tipo de plataforma. ¿Por qué lo hacían sobre una forma piramidal? Según David Carrasco de la Universidad de Princeton, la característica clave de estas pirámides mesoamericanas es que apuntan al cielo. En el mundo egipcio, las pirámides se utilizaban como espacio interior para sepulturas, pero en Mesoamérica, las pirámides y los centros ceremoniales eran espacios exteriores. Eran teatros para representar la relación entre el pueblo y los dioses. Los rituales se realizaban para alimentar a los dioses, para invocarlos y tener un intercambio con ellos. Según esta visión, la pirámide era un medio para acercarse a los dioses, una escalera al cielo. ¿Pero esta interpretación se ajusta a otras pirámides americanas? Estos son los terraplenes o pirámides escalonadas de los Cahokias, la civilización indígena estadounidense que prosperó entre los siglos 9 y 13 después de Cristo. Las tradiciones del pueblo Cahokia se transmitieron durante eras a la tribu Choctaw. Los Choctaw aún ven a Cahokia como un sitio de peregrinaje. Y esto les otorga una percepción especial acerca del propósito de las pirámides. Joe Watkins es un arqueólogo de la tribu Choctaw. Muchos centros de terraplenes, como el Cahokia, desarrollaron un método para construir estas estructuras. Para estar más cerca del cielo, debían estar en lo alto. De este modo podían construir la tierra y elevaban la tierra hasta los cielos. Estaban más cerca del cielo, pero aún eran parte de la tierra. También era una manera de que la cultura los elevara a ellos mismos. Creaban una montaña para tal vez convertirse en Dios. Pero la idea de la pirámide como una escalera al cielo, ¿podría aplicarse a las pirámides egipcias y nubias? Es muy probable que los antiguos egipcios creyeran que la forma piramidal provenía del cielo. Los arqueólogos creen que esta pirámide celestial inspiró a los antiguos egipcios para ver a las pirámides terrenas como el primer paso del faraón en la escalera hacia el cielo. Sepultaban todo debajo del montículo, porque utilizaban la pirámide como escalera hacia el dios del sol, Ra. Los rayos del sol eran la cuerda por la que el rey ascendería hasta el dios sol. Intrigantes como su forma y su tamaño, las pirámides poseen otros aspectos enigmáticos. Y eso las hace más fascinantes. Dentro de las pirámides, los exploradores descubrieron pasadizos. Algunos conducen a cámaras ocultas. Otros aparentemente no conducen a ninguna parte. En las grandes pirámides de Egipto,
Los pasadizos que conducen a cámaras de sepultura se alinean de norte a sur. Hay pequeños pasadizos que conducen hacia afuera de las cámaras internas. Esto desorientó a los egiptólogos desde que los descubrieron hace más de un siglo. Muchas otras pirámides poseen los mismos pasadizos intrigantes. En esta pirámide maya de Palenque, México, los exploradores hallaron escalones que descendían hacia una cámara de sepultura. También advirtieron un delgado túnel que conducía desde la tumba hacia el aire libre, en lo alto de la pirámide. Pero lo que despierta mayor curiosidad es la red de pasadizos dentro de las grandes pirámides. La esperanza es que si se resuelve el misterio de esta pirámide, tal vez puedan resolverse los de las demás. Robert Bauval, un ingeniero belga, ahora autor, pasó años intentando descifrar el significado de los pasadizos dentro de la Gran Pirámide. Una de las primeras teorías para los delgados túneles es que podrían ser columnas de ventilación. Muchos intentaron hallar la abertura de estas columnas, pero no existen. Las exploraron brevemente en 1872, luego en 1880, y no hallaron nada. No hay duda de que no existen y por lo tanto no sirven al propósito de ventilación. Y de todos modos, surge la pregunta de ¿por qué querrían ventilar un cuerpo muerto? Entonces, ¿cuál pudo ser el propósito de estos pasadizos? Hubo varios indicios en algunas inscripciones halladas en una tumba a 16 kilómetros de distancia. La tumba perteneció al rey Teti, quien reinó 250 años después del rey Keops. Las paredes de su tumba están esculpidas con jeroglíficos conocidos como los textos de las pirámides. Ellos hablan de un ritual que marca el renacimiento del rey y su encuentro con Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. De alguna forma misteriosa, el rito parece involucrar a las estrellas. Esta era la pista que necesitaban los investigadores. En 1964, la astrónoma Virginia Trimble, por entonces en la Universidad de Bergen, en Noruega, hizo el primer gran avance. Buscó en el cielo nocturno cualquier estrella que pudiera verse desde la columna sur. Había una pequeña dificultad. Las estrellas en el cielo nocturno actual se ubican en diferente posición a la que tenían cuando se construyeron las pirámides. Eso se debe al fenómeno de precesión. El día y la noche son el resultado de la Tierra girando sobre su eje durante 24 horas. Pero el eje también posee un movimiento casi imperceptible. Completa un giro cada 26.000 años. Lo que provoca que la posición de las estrellas en el cielo cambie con el tiempo. Virginia Trimble se aseguró de tomar en cuenta este movimiento. Pronto advertimos que no había demasiadas estrellas brillantes que pasaran sobre la columna. Las más destacadas eran Delta, Epsilon y Zeta Orionis, las 3 estrellas del cinturón de Orión. Retrocediendo a la época de las pirámides, el ángulo de la columna en la cámara del rey apuntaba exactamente a Orión. Pero, ¿qué tenía de especial el cinturón de Orión? Según los textos de la pirámide, Osiris habitaba en las estrellas, especialmente en la constelación de Orión.
La total incidencia de este descubrimiento solo se analizó 20 años después, cuando Robert Bauval decidió observar el patrón preciso formado por el cinturón de Orión. Comencé en los años 80 y descubrí que el patrón de estas estrellas, las del cinturón de Orión, las tres brillantes dispuestas en fila, y en especial la de arriba, está ligeramente desplazada hacia el este. Dos estrellas brillantes, una más opaca, arriba y ligeramente desplazada. Sorprendentemente, aquí en Giza tenemos el mismo esquema. Había una clara correlación entre los monumentos que los reyes construyeron para conectarse con esa región del cielo. Se convirtió en la conocida teoría de la correlación Orión. Para comprender el significado de esta correlación, Bauval inició la observación de un área más amplia alrededor de las pirámides. Comenzó por lo más característico de Egipto y su sangre vital durante milenios: el Nilo. Observó dónde se ubicaban las tres pirámides en relación al Nilo y el ángulo que formaban, y las comparó con la posición del cinturón de Orión en relación a la Vía Láctea. Luego observó las dos pirámides restantes de la cuarta dinastía, construidas extrañamente a kilómetros de Giza. Descubrió a partir de un dibujo original que la primera, en Abarwash, también tenía nombre de estrella. La segunda se construyó a 5 kilómetros de Giza, en Soheat al-Aryan. Observó el esquema completo. Osiris era la constelación de Orión, y en la Tierra, Osiris estaba representado por las pirámides dentro y alrededor de la meseta de Giza. Los antiguos egipcios construyeron nada menos que un espejo del cielo sobre la tierra. Armado con esta teoría, ahora Bauval estaba en posición de descifrar los misteriosos rituales descritos en los textos de las pirámides. El pasadizo cumplía funciones astrales. Se utilizaba en la ceremonia que representaba la partida del alma del rey hacia su destino en el cielo, entre las estrellas y los dioses. Probablemente aquí tenía lugar lo que se conoce como resurrección o ritual de renacimiento. La idea de la pirámide como medio de resurrección puede echar luz sobre la función de la pirámide maya en Palenque. Esta también posee una cámara de sepultura en la base. En el interior, los arqueólogos hallaron los restos de un esqueleto con una máscara de jade. Para los mayas, el jade era un símbolo de inmortalidad, y el estrecho túnel que conduce desde la tumba hasta el templo de la cima recuerda a los pasadizos de la Gran Pirámide. Tal vez cumplieran la misma función. A partir de las pirámides del Sol y la Luna en México, sabemos que se refieren a ellas como el sitio donde nacieron los dioses. La idea se basa en que al momento de la muerte del rey, éste se convierte en Dios. La idea está allí, y no es sorprendente. Según el pensamiento moderno, la Gran Pirámide de Egipto es la puerta estelar más poderosa sobre la Tierra. Pero, ¿qué
¿Qué piensan los arqueólogos? Personas con los pies firmes sobre la tierra. Durante 25 años, el doctor Zahi Hawass trabajó en la meseta de Giza. Tuvo la oportunidad de poner a prueba las afirmaciones acerca de la pirámide. Las pirámides no tienen poder, como dice la gente. Se dice que si colocas un trozo de carne dentro de la pirámide, vivirá para siempre. Yo siempre tuve mente abierta. Compré medio kilo de carne. Coloqué una mitad dentro de mi oficina y la otra dentro de la Gran Pirámide. Y después de un par de días, vi que la carne de la Gran Pirámide estaba más dañada que la de mi oficina. ¿El poder de las pirámides se encuentra en las mentes? ¿O tal vez sea algo real? La Gran Pirámide posee muchos rasgos inexplicables que han mantenido abierta la cuestión. Un hecho curioso es su ubicación geográfica. Parece que se encuentra en el centro de gravedad de los continentes. Si se divide la masa terrestre en cuartos iguales, la intersección del paralelo y el meridiano más largos se produce en un punto preciso. La Gran Pirámide. Cuando en 1884 se reunió una comisión en Nueva York para seleccionar el meridiano mundial, una de las propuestas era no tener un Greenwich como el actual, sino uno que pasara por la Gran Pirámide. Coincidencia o no, de ningún modo es la única curiosidad. Durante siglos las pirámides han aparecido en leyendas árabes. En los años recientes, los historiadores comenzaron a profundizar en su folclore y hallaron todo tipo de alusiones a las cámaras ocultas debajo de las pirámides. Según tradiciones locales, se podía ingresar a las pirámides y perderse durante días y meses. Había pasadizos subterráneos que conectaban una estructura de laberintos en cuyo centro yacía la fuente del conocimiento o un conocimiento oculto. El único indicio de un laberinto es un túnel que desciende desde la entrada de la Gran Pirámide. A los 27 metros de profundidad se detiene abruptamente. Los arqueólogos descartaron la importancia de este túnel. Argumentaron que los constructores cambiaron de idea y en su lugar construyeron un túnel hacia arriba, en el corazón de la pirámide. Pero en otras épocas recientes se reavivó la posibilidad de túneles ocultos, siguiendo un sensacional descubrimiento en otro sitio de pirámides. En los años 70, en las afueras de Xiamen, en China occidental, hubo gran agitación cuando desenterraron una bóveda subterránea que contenía un ejército de soldados. Los guerreros eran estatuas hechas en terracota, sepultados allí por el primer emperador de China para protegerlo en su viaje al más allá. Fueron sepultados a poca distancia de la pirámide que contenía la tumba del emperador. Era la primera vez que se descubría una cámara a la sombra de una pirámide. Lo notable es que un historiador antiguo llamado Sema Chen, nacido 60 años después de la muerte del emperador, describió el ejército de soldados. Y Sema Chen fue aún más lejos. Habló de un mundo mágico bajo la pirámide donde descansaba el cuerpo del emperador. Los chinos aún deben excavar la pirámide. Dicen que aguardan a que la tecnología esté lista para conservar la tumba. Pero según historiadores de la religión china, podría haber más de una razón para su renuencia. Ellos temen que al excavar la tumba perturben al primer emperador. Su espíritu, que transitó este mundo durante varios siglos, se asomará.
Y en eso hay algo oscuro y maligno que los aterrorizó y aún los intimida. No van a inquietarlo, porque su creencia es igual a la de sus ancestros. Si le brindas media oportunidad al demonio, él la aprovechará. Durante años se desecharon por fantasiosos los relatos de Sema Chen acerca del mundo debajo de la pirámide del emperador. Pero los historiadores que estudiaron la fuente de la antigua China dicen que esa visión debe cambiar. Nuestro escepticismo sobre los relatos de lujo y fastuosidad en el entierro del primer emperador deben ser reconsiderados. Si el ejército se encuentra allí, todo lo demás descrito en los textos antiguos también podría ser verdad. Solo podemos suponer la forma y esplendor del mausoleo subterráneo del primer emperador. Pero si la fuente dice lo correcto, debería haber una réplica de todo su reino, con palacios, cordilleras, ríos, lagos y océanos llenos de mercurio. La reluciente superficie del mercurio fue vista como si el agua fluyera por esos canales y lagos hasta el océano. Toda la escena estaría iluminada por lámparas alimentadas por grandes tanques de aceite de ballena, diseñados para mantenerlas encendidas eternamente. Y gracias a las llamas trémulas en el techo de la tumba, podrían verse constelaciones hechas de perlas y gemas relucientes como estrellas. La perspectiva de fabulosos descubrimientos debajo de la pirámide del emperador estimuló a quienes imaginan lo que puede haber debajo de las pirámides de Giza. Después de todo, ¿podría haber algo de lo descrito en las leyendas? Recientemente, las leyendas recibieron un extraño e inesperado estímulo por una cadena de acontecimientos disparada hace 60 años, aquí en Virginia Beach, sobre la costa oriental de Estados Unidos. Virginia Beach es el cuartel general de un instituto de investigación que promueve las enseñanzas de Edgar Cayce, un psíquico cristiano que vivió entre 1877 y 1945. Cayce podía estar en trance hipnótico a voluntad. Su secretaria le hacía preguntas enviadas por el público acerca de salud, vida y muerte. Cayce respondía con percepciones y profecías fielmente registradas. En 1932 le preguntaron acerca del significado de las pirámides de Egipto. Él respondió que debajo de la meseta de Giza había una cámara que él denominó el Salón de los Archivos. Afirmó que este salón era un almacén de conocimiento y sabiduría antiguos, depositados por los diseñadores de las pirámides. Salvo los seguidores de Cayce, poca gente tomó en cuenta esta profecía hasta hace poco. Lo que ahora llama la atención es un detalle que él mencionó. En su profecía acerca de las pirámides dijo que se construyeron en el 10.500 a.C. Eso es 8.000 años antes de la fecha aceptada. Pero es una fecha probable según las recientes investigaciones científicas en las pirámides de Giza. Cuando Robert Bauval observó la correlación entre el cinturón de Orión y las pirámides de Giza, hizo un descubrimiento adicional. Debido al desplazamiento de la posición del eje terrestre, la posición de la constelación de Orión se mueve a través del cielo en un período de 26.000 años. Su punto más bajo en el horizonte fue especialmente importante para los antiguos egipcios. Significaba el comienzo de una época, el nacimiento del dios Osiris, simbolizado por la constelación de Orión. Cuando Bauval verificó la fecha en que la constelación estuvo en su punto más bajo sobre el horizonte, quedó sorprendido. Sucedió hace 10.500 años antes de Cristo, la fecha predicha por Edgar Cayce. Es una de esas series de coincidencias sorprendentes
Y cuando desciframos el código del sitio y analizamos su significado, arribamos a la misma conclusión. No puedo decir si la profecía es verdadera o no, pero uno debe aceptar que es una coincidencia muy extraña. El descubrimiento atrajo a los científicos hacia Giza Plateau en busca de las cámaras subterráneas predichas por Casey. Las mediciones iniciales con radar detectaron anomalías en el lecho de roca debajo de la esfinge, indicando la presencia de cavidades. Todas las anomalías parecían vinculadas a cavidades angostas. Aún no se ha excavado debajo de la esfinge, lo que hace imposible decir si las cavidades son naturales o hechas por el hombre. Pero algunos investigadores entusiastas predicen que se hallará algo fabuloso a fines del año 2000. Arqueólogos como el Dr. Hawass, sin embargo, permanecen escépticos. Dicen que antes de finalizado el año 2000 descubrirán evidencia de una civilización perdida. Si no lo hacen, pasarán años y años. Como siempre digo, creo que la pirámide Keops es el mejor psiquiatra del mundo. Es buena para todos. Cualquiera con problemas se dirige a una asociación vinculada con la pirámide, quienes meditarán y hablarán de ella. Por eso creo que la magia de la pirámide continuará todo el tiempo. Nunca se detendrá. ¿El poder de las pirámides se encuentra solo en la mente, como dicen los escépticos? Quizá, pero tal vez no del modo que ellos imaginan. Existen indicios de que la fascinación por las pirámides posee profundas raíces fisiológicas. París, Francia. En el corazón de la ciudad, una perfecta pirámide de cristal adorna la entrada del Museo del Louvre. La pirámide del Louvre se vio envuelta en controversia desde su finalización en 1989. Los críticos la condenaron como una elección extraña e inadecuada. Dicen que la pirámide es una idea extranjera nacida hace mucho tiempo en una cultura antigua ya desaparecida. No tiene lugar en los patios clásicos del Palacio de Luis XIV. Defendieron a la pirámide del Louvre como una solución práctica, como el mejor modo de proporcionar una gran entrada central llena de luz natural. Pero podría haber más en la elección de la pirámide. Es evidente por la cantidad de visitantes que atestan el Louvre que la pirámide se ha convertido en parte de la atracción. Lo extraño, desde que se alzó la pirámide aquí, es que llega gente que se sienta a su alrededor atraída por este símbolo. Este símbolo posee un efecto potente, un potente efecto subliminal sobre la mente humana. Los estudios del simbolismo de la pirámide en la historia demuestran que siempre se utilizaron como símbolo de los más profundos misterios de la vida. De vez en cuando nos topamos con algo que nos mira a los ojos y nos detenemos frente a eso y sabemos que es misterioso. Exige que hagamos preguntas y que busquemos respuestas. Las observamos y nos maravillamos. Y si comprendemos a estas pirámides, comprenderemos algo mayor acerca de la corriente divina que fluye hacia la vida terrenal. Tal vez el poder de las pirámides sea real, pero no como canal de energía astral o subterránea. Nos atraen por su capacidad para conmover el alma. Y tal vez los arquitectos que las diseñaron lo supieran. ¿Por qué construir estas impresionantes estructuras, sino para lanzar un hechizo sobre los antiguos egipcios?
para convencerlos del misterioso poder de la pirámide para devolverle la vida al faraón. La ironía es que hicieron tan buen trabajo que los secretos de las pirámides aún atraen a la gente. Te sientes atraído a ingresar a una búsqueda, a un sistema de aprendizaje. Y finalmente, si la sigues hasta su última consecuencia, te iniciarás en el sistema de creencia que esta pirámide representa. El sacerdocio ha desaparecido, pero el símbolo está activo. Es potente. Las pirámides son el monumento más perdurable jamás construido. Es imposible decir si los antiguos sacerdotes planeaban iniciar en su culto a las futuras generaciones. Ese es uno de los tantos secretos que se llevaron a la tumba.